En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 21, versículos del 20 al 28. Dice así: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que pronto será destruida. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a las montañas; los que estén en Jerusalén, que salgan de la ciudad; y los que estén en el campo, que no regresen a ella, porque serán días de castigo en que se cumplirá todo lo que dicen las Escrituras. Pobres mujeres aquellas que en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho, porque habrá mucho dolor en el país y un castigo terrible contra este pueblo. Unos morirán a filo de espada y a otros los llevarán prisioneros por todas las naciones, y los paganos pisotearán a Jerusalén hasta que se cumpla el tiempo que les ha sido señalado. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra las naciones estarán confusas y se asustarán por el terrible ruido del mar y de las olas. La gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a sucederle al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza, porque muy pronto serán libertados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Sabemos que la palabra de Dios nos tiene que dar esperanza, nos tiene que dar también alegría, nos tiene que dar fe, pero cuando nos toca mirar este tipo de pasajes como el que nos presenta la liturgia el día de hoy, muchas personas pueden llenarse de miedo, de incertidumbre. Basta con mirar los primeros versículos para atemorizarse, y más aquellas personas que incluso sufren de un cierto tipo de tensión que los psicólogos mismos o los doctores que les están atendiendo les piden que no vean noticias. Pues mirando este tipo de pasajes podría ser que entonces comiencen a llenarse de temor, de miedo. La paranoia comenzará entonces a dominarle y pensarán que esto ya está a punto de suceder, y hasta nos puede quitar el sueño o nos puede llevar en la vida caminando por miedo, pensando ya que cualquier cosa ya es el fin del mundo. Por ejemplo, comienza diciendo en el versículo 20: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que pronto será destruida. Es verdad que Jesucristo utiliza un lenguaje simbólico. Con esto se pueden interpretar muchas cosas más, pero pongamos atención a lo que dice el texto también para poder interpretar de otra manera el texto, más allá que nos dé miedo, tener también esperanza. La advertencia que está haciendo aquí Jesús para las personas de aquel tiempo es sobre lo que va a acontecer. Podemos decir que esto sucedió entre el año 30 y 33, que fue el tiempo de la vida pública apostólica en la que Jesucristo se dedicó a anunciar la buena nueva a todos aquellos que le estaban siguiendo. El versículo 21 dice: entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas; los que estén en Jerusalén, que salgan de la ciudad; y los que estén en el campo, que no regresen a ella,
porque serán días de castigo en que se cumplirá todo lo que dicen las Escrituras. E incluso en este mismo pasaje Jesucristo se compadece por las mujeres que todavía no conoce, pero que sabe van a sufrir mucho. Por eso en el versículo 23 llega a decir: pobres mujeres aquellas que en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho, porque habrá mucho dolor en el país y un castigo terrible contra este pueblo. Unos morirán a filo de espada y a otros los llevarán prisioneros por todas las naciones, y los paganos pisotearán a Jerusalén hasta que se cumpla el tiempo que les ha sido señalado. Entre el año 30 y 33, nuestro Señor Jesucristo está diciendo esto. Vamos a ver qué es lo que dice la historia después de la crucifixión y la persecución que se hace a los cristianos. Algo aquí de historia dice: el sitio de Jerusalén del año 70 fue un acontecimiento decisivo en la primera guerra judeo-romana que finalizó con la caída de Masada en el año 73. El ejército romano, dirigido por el futuro emperador Tito, con Tiberio Julio Alejandro como su segundo al mando, sitió y conquistó la ciudad de Jerusalén, que había estado ocupada por sus defensores judíos desde el año 66. La ciudad y su importante templo fueron destruidos el mismo año de su conquista. La ciudad y el templo, es decir, destrozaron todo. La destrucción del templo de Jerusalén todavía es lamentada anualmente durante la festividad judía Tishá. La destrucción del templo fue un acontecimiento importante para la historia y la tradición judía. Ahora, regresemos al pasaje bíblico donde Jesucristo está advirtiendo sobre esto. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que pronto será destruida. Año 30-33, Jesucristo está anunciando esto. Recordemos ahora un pasaje en el Antiguo Testamento donde Jonás es enviado a otra ciudad, la ciudad de Nínive, donde también les anuncia que vendrán grandes catástrofes sobre el pueblo, sobre la ciudad, si no se convierten, si no cambian su manera de vivir. Jonás se dedica también a anunciarles lo que va a acontecer, pero los gobernantes de aquel pueblo sí le hicieron caso a Jonás, tanto así que mandaron que todo el pueblo se pusiera ceniza en la cabeza, que se pusieran ropas ásperas, que hicieran sacrificios, mortificaciones, en señal de penitencia, de arrepentimiento, de sacrificio, para que Dios tuviera compasión de ellos y lo que les estaba anunciando Jonás no se realizara. Ellos, los de Nínive, sí hicieron caso al profeta Jonás. No así en el caso de nuestro Señor Jesucristo, que se aparece con signos, con prodigios, a diferencia de Jonás, que solamente se presentó en esa ciudad para anunciarles lo que estaba a punto de acontecer por su mala conducta, por su camino desviado que tenían con relación a Dios. Aquí encontramos a Jesús mismo, el Hijo de Dios, realizando milagros, resucitando a aquellos que ya habían muerto, curando a aquellas personas incluso que llevaban años o que de nacimiento habían quedado ciegos o paralíticos, se levantaban y comenzaban a caminar, y ni así le creyeron al Mesías, al ungido, al Hijo de Dios. Peor aún, pareciera ser que los caminos retorcidos se retorcieron todavía más en la conducta estos judíos, tanto que comenzaron a preparar una estrategia para condenar y acabar con la vida de Jesús tal y cual como se llevó a cabo, pero nunca hubo una conversión. Entonces podríamos decir que este pasaje de forma lineal podría reflejar lo que aconteció en el año 70 a 73. Ahora mismo todavía pueden encontrar algunos vestigios, algunos restos de lo que vendría a ser el muro de uno de los templos de Jerusalén de aquellos tiempos. Pero como ya mencionamos, tanto la ciudad y como el templo fueron destruidos totalmente. Con base a lo que vendría a ser este tipo de explicación, no tenemos por qué deslindarnos del mensaje que también nos está transmitiendo la palabra de Dios. Veámoslo de esta manera. Jesucristo se hace presente en el pueblo y comienza a transmitir que debe de darse un cambio en la conducta, deben de dejar de hacer algo y hacer otras cosas que convienen más al mandamiento de Dios. Hoy tenemos la palabra, hoy mismo la iglesia nos presenta algunos pasajes del Evangelio en los cuales también nosotros tendríamos que poner atención y no hacer oídos sordos como en aquel tiempo hicieron los mismos judíos. Nuestro comportamiento sin duda se tendría que asemejar más a los habitantes de Nínive, donde tendríamos que hacer caso al llamado de atención que nos hace Dios y sobre la advertencia que al no corregir nuestros actos
Las cosas difíciles y tormentosas podrían caer sobre nosotros. Con base a esto no podríamos decir, sí, solamente fue el anuncio de un acontecimiento que se iba a dar y que se dio en el año 70 y ya no va a volver a pasar. Esto puede volver a pasar en la vida de nosotros, en nuestra sociedad, en nuestra colonia, en nuestro pueblo, en nuestro país, en el mundo entero, si no corregimos nuestros actos, si no corregimos nuestra manera de vivir y nos apegamos más a lo que nos enseña la palabra de Dios. Podríamos incluso llevarlo a una cuestión muy pequeña, por ejemplo, en el caso de una familia. ¿Cuántas actitudes, cuántos comportamientos, cuántos pensamientos no se deben de corregir, por ejemplo, en un matrimonio? Decirles, oigan, si ustedes no cambian, si ustedes no maduran, si ustedes no son más humildes, si ustedes no dejan de ser soberbios, si no dejan de ser machistas, autoritarios, las cosas se les van a salir del camino y después no van a encontrar cómo regresar a todo aquello que desde un inicio comenzaron a estructurar como el sueño de su vida, el sueño del matrimonio y que por lo cual se casaron. Los judíos no hicieron caso, buscaron y planearon la forma de culpar a Jesús de cosas que no había hecho. Después lo sentenciaron a muerte, lo crucificaron en una cruz. Pasado el tiempo todavía se seguían burlando de él. Pero un día llegaron las consecuencias, y llegaron las consecuencias quizá en algunas personas que ya no estaban en ese momento. De ahí que también a nosotros nos debe de preocupar. Nuestro mal comportamiento no solamente nos afectará a nosotros por desobedientes, por tercos, por necios, sino que también les afectará a personas inocentes que no tienen nada que ver en lo que vendría a ser el merecido o el resultado de nuestros actos desordenados. Y eso también nos debe de cuestionar, nos debe de preocupar para hacer un cambio en nuestra vida. Los siguientes versículos del 25 al 28 presentan una situación caótica que se asemeja más a lo que sucede en ese tipo de películas fantasiosas donde salen personajes que viajan a través del universo o que incluso se da dentro de los universos supuestamente paralelos. Personas con superpoderes que pueden tener un control en la naturaleza, en las leyes de la física y demás. Obviamente estos versículos son de manera simbólica. A este tipo de literatura dentro de la Biblia se le llama género apocalíptico. Es una revelación, es decir, a través de estas figuras hay algo más allá. No se debe de tomar literalmente. Dice, por ejemplo, en el versículo 25, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra las naciones estarán confusas y se asustarán por el terrible ruido del mar y de las olas. La gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a suceder, pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas. Pero no nos debe de llenar de miedo ni angustiar tanto estas palabras o las anteriores. Creo que a lo que nosotros debemos de poner mucha atención es al versículo 28 cuando dice: cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza, porque muy pronto serán libertados. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.